Dios te bendice. Damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia en www.radiomanantialdevida.org, a nuestra audiencia de Creciendo en Fe, que nos puedes escuchar de lunes a viernes a la 1 de la tarde y lunes y miércoles a las 8 de la noche, hora de México. A toda nuestra audiencia que nos va a escuchar de manera diferida en nuestro canal de YouTube. Y pues a todos nuestros hermanos que están aquí en Facebook de Chulavista, bienvenidos. Siempre es un gusto el verte, siempre, siempre. Es un gusto, aunque te veamos cada semana, es un gusto verte. Y para los que tenía tiempo que no los veía, de verdad es un gusto verte. Y para los que no me había tocado nunca verlos, es un gusto tenerte aquí. Son bienvenidos, esta es su casa. Y bueno, hemos venido desarrollando a lo largo de las 3 semanas anteriores el tema Libres de Temor, en base a Mateo capítulo 6, del 25 hacia el 33. Hemos venido desarrollando este tema. La intención, mi hermano, de este tema es que tú entiendas la importancia de vivir libre de temor. Y el temor, mi hermano, no solamente es el miedo, sino también la preocupación, el afán, el estrés, todo eso encierra el temor. Entonces, bueno, abre tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6. Ese es nuestro texto base, ¿te acuerdas? Mateo 6, 33. Va a llegar el momento, mi hermano. Mateo 6, del 25 en adelante. Solamente quiero que lo ubiques ahí. No lo vamos a leer ahorita, solamente vamos a hacer una breve reseña. Si recuerdas, en semanas pasadas, en una semana vimos la semana pasada vimos la importancia del diezmo, de tu ofrenda, el impacto que tiene en el mundo espiritual y cómo cuando nosotros no disponemos nuestro corazón para desprendernos de la herramienta que es el dinero. Eso te tiene que quedar bien claro. El dinero es solamente una herramienta. Amén. Cuando tú no dispones tu corazón, mi hermano, tú no desatas el poder de las finanzas. ¿Cómo es esto? Yo te ponía este ejemplo. Cuando tú dispones tu corazón para sembrar, en ese momento, mi hermano, tú estás asegurando el alimento para tu casa. A lo mejor tú no te encargas del alimento para tu casa, para aquellos que son estudiantes, pero tú estás asegurando las finanzas. A lo mejor tú no tienes una responsabilidad en casa como la de un papá o una mamá, pero tú estás asegurando las finanzas para tu escuela, para tu ropa, para lo que tengas para lo que tengas que cubrir para ti. Tú estás asegurando eso cuando tú dispones tu corazón para sembrar. Entonces, muy bien, antes de empezar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque eres bueno y eres fiel. Señor, gracias porque tú estás aquí, tú eres el Señor de esta reunión, tú eres el dueño de este tiempo. Padre, yo creo en este momento por la unción rompiendo yugos, quebrando ataduras, desbaratando toda obra de Satanás en el nombre de Jesús. Porque para eso aparecimos nosotros, para deshacer las obras del diablo. Así que en el nombre de Jesús yo declaro oídos atentos a tu palabra, corazones receptivos a lo que tienes que hablarle, Señor, y a lo que tienes que hablarme a mí, Señor. Así que en el nombre de Jesús somos libres para escuchar tu voz, somos libres para entender tu palabra y para aplicarla en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Somos buena tierra, ¿verdad? Somos buen terreno. Y justamente la semana pasada también veíamos los 4 diferentes terrenos. Nunca es problema de la palabra, mi hermano, siempre va a ser problema del terreno. Veíamos en la semana pasada que había terreno con espinas, había terreno con piedras, había terreno que no producía, pero había un terreno, el 4º terreno, era el buen terreno, la buena tierra. ¿Y qué te da a entender esto, mi hermano? Nunca es problema de la semilla. Si no has tenido, y con esto no quiero ofender a nadie, si no has o no hemos tenido resultados en ciertas áreas de nuestra vida, mi hermano, sencillamente no es problema de la palabra, es problema del terreno. Nosotros somos los terrenos.
Si la palabra no te ha dado el resultado que debería de darte, es problema del terreno, es problema tuyo. Pero sabes que lo glorioso de eso es que tú decides qué terreno ser. Si tú eres un terreno, si tú has venido operando en un terreno, es más, miren, vamos de una vez, para que algunos no tuvieron la oportunidad de estar aquí la semana pasada. Vamos a, acompáñame a Mateo 6:24. Ay, jole, ya lo perdí. Ay, perdón, Mateo 6:24. Marcos 4:19. Marcos. No lo vamos a leer todo ahorita, solamente quería que lo ubicaras. Igual, si tomas nota o tienes ahí en tu Biblia, subráyalo. Léelo al final. Mateo 4:19. Sí lo tienes ahí, ¿verdad? Muy bien. Te dije Mateo, ay, Marcos, con razón. Te dije, ay, ¿por qué no? Sí. 4. A partir del 4, mi hermano, te los voy a... Vete al 15, 4:15. Lo vamos a leer muy rápido. En el 4:15 de Marcos dice, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Ese es el primer terreno, que es los de junto al camino. Y luego en el 16 vemos los que están en pedregales, que dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí. Vete al 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes. Te fijas, hemos estado hablando acerca del afán, pero los afanes de este siglo y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ya en el cuarto, en el versículo 20, dice que los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la reciben. ¿Te das cuenta? Primero tienes que disponerte a escuchar. Tan solo el hecho, mi hermano, de que estés aquí, estás disponiendo tu corazón. Pero aún cuando estás aquí, mi hermano, tienes que ejercer dominio propio, y si el pensamiento se te está yendo a Machu Picchu, tienes que traerlo de regreso. Sí, es que muchas veces está aquí el mono, pero tú estás en otro lado. Entonces, aún cuando estás aquí, aún cuando ya dispusiste tu corazón, tienes que ejercer dominio propio y traer tu mente. Porque ahorita que yo dije eso, varios estaban en otro lado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, los que son sembrados en buena tierra, la palabra que es sembrada en buena tierra da fruto. Y date cuenta, ahí en el 20 dice que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Va a ser algo progresivo, mi hermano. Siempre y cuando tú te dispongas a hacer buena tierra. Si tú analizas del 15 al 19, tú te vas a dar cuenta los 3 terrenos que no van a producir. Algunos, como los del 18, van a producir poco o algún tiempo, pero va a llegar el momento en el que los afanes, las preocupaciones van a ahogar esa palabra. Pero tú decides ser una buena tierra en la que siempre dé fruto. Y no va a ser instantáneo, mi hermano, va a ser un proceso. Todos estamos en un proceso. Y algunos ahorita están dando fruto al 30, otros están dando fruto al 60, otros ya están dando fruto al 100 por uno. Pero eso depende de ti, de cómo tú te dispongas a dar fruto. Es un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. De igual manera, las enseñanzas, mi hermano, están en YouTube, están en Fe y Poder Chulavista, ahí nos puedes encontrar en el canal y estamos totalmente al corriente, todas las enseñanzas ya están al corriente.
Por ejemplo, esta enseñanza ya la vas a poder ver a partir del miércoles. El fin de semana nos dedicamos ahí a editar y lo subimos. ¿Por qué? Con el fin de que si tú no puedes venir una semana, tú puedas ir ahí a esa herramienta que es el canal de YouTube y escuchar la enseñanza. Pero el chiste de mi hermano es que no te quedes sin escuchar. Y la bendición es que tienes mucho material de donde tomar. Están nuestros pastores Hughes, están los obispos Soto, está Kenneth Copeland, estamos nosotros. Te recomendamos al pastor, obispo, ¿qué más es? Pastor, obispo, apóstol, maestro, el pastor Willy Toro. También trae muy buena palabra, viene de la misma línea de palabra de fe. Tienes mucho material de donde tomar, así que no tienes excusa. No hay excusa. Muy bien. Bueno, regrésate a Mateo 6. Ese es nuestro texto base, así que ese no lo pierdas. Mateo 6. Y pues, Mateo 6. Y ya vimos que en el 6:25, en el 6:31 y en el 6:34 vemos en 3 ocasiones diferentes en las que Jesús te dice no te afanes. Y ya vimos la definición de afán, que significa preocupación. ¿Y a qué te lleva la preocupación? A estresarte, a estar ansioso. Hay gente, mi hermano, que ha muerto a consecuencia del estrés, a consecuencia de las preocupaciones. Y yo te decía la semana pasada que el 90% de las preocupaciones de una persona siempre tienen que ver con el dinero. Siempre. Sí, y el dinero tú tienes que verlo de una manera. El dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta con la que tú suples a tu familia. El dinero es una herramienta, por ejemplo, en el ministerio. El dinero es una herramienta con la que pagamos radio, con la que pagamos el dominio de la radio, con el que pagamos publicidad. Es una herramienta. No la tienes que ver como tu fuente, como tu Señor. Eso lo veíamos en el 24, en el 6:24, ¿te acuerdas? Dice que ninguno puede servir a 2 señores. Dice que o aborrecerá a uno y amará al otro, o viceversa. Estimará a uno y aborrecerá al otro. Siempre no vas a poder servir a Dios y a las riquezas. Y quizás tú me puedes decir, ¿sabes qué, pastora? Pero pues yo no tengo riquezas. La palabra, cuando habla de riquezas, mi hermano, habla específicamente de algo de valor. ¿Qué puede ser algo de valor, mi hermano? ¿Perdón? Algo que no sea la palabra, algo que desvíe tu mente de la palabra. Estamos hablando de algo contrario, algo que desvíe tu mente. Algo material. Algo material desvía tu palabra. Tú no vas a poder servir a lo material y a Dios al mismo tiempo. Y con eso no quiere decir que se salgan de trabajar, que dejen sus negocios, que dejen la escuela. No va por ahí. Sino que tú tienes que establecer tus prioridades. La semana pasada hablábamos de prioridades. Porque en el 6:33, vete ahí a Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Te dice que busques primeramente el reino, pero en la traducción del lenguaje actual dice que lo más importante es que le reconozcas a Él como Señor. Él es el que te dio la habilidad o el que te dio la oportunidad de entrar a la escuela. Él es el que te dio los medios para poner tu negocio. Él es el que te dio el trabajo en el que estás. Y lo más importante, mi hermano, es que lo reconozcas a Él como Señor. Que reconozcas que Él es el que te dio ese negocio, que reconozcas que Él es el que te dio la oportunidad de ir a la escuela, al trabajo. Él es la fuente. Ya vimos eso, Él es la fuente. Y lo importante, lo número 1, lo primordial, es que tú le reconozcas a Él como Señor. Eso es lo más importante. Y bueno, vete a Filipenses 4:6. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. ¿Está tronando? ¿Lluvia o no? Sí, ¿verdad? Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Qué dice? Si ya estás ahí, avísame. Avísenme.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Date cuenta de una cosa. Dice, por nada estéis afanosos. Y luego la palabra sino. La palabra sino significa en lugar de. Entonces, si lo leen, entonces, por nada estéis afanosos. En lugar de estar afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Sí lo entendiste así? La palabra sino significa en lugar de. O sea, en lugar de estar afanado, preocupado, en lugar de eso, hazle conocer tus necesidades a Dios. Y créeme, mi hermano, que cuando tú te acerques, Él ya sabe lo que tú necesitas. Él ya sabe que necesitas pagar esto, pagar aquello. Él sabe que tú necesitas todo lo que necesitas. Él ya lo sabe. Pero le gusta que tú vayas a Él y se lo digas. Tus hijos, para aquellos que son papás, tú ya sabes lo que tus hijos necesitan, más cuando dependen de ti. Tú ya sabes. Ya no tienen que venir a decirte, oye, ¿sabes qué, mamá? Necesito zapatos, porque, si eres una mamá responsable, obviamente, porque tú sabes, no, es que, porque tú sabes, tú te das cuenta que les hace falta. Pero es bonito, ¿verdad? Que se acerquen contigo, ¿sí o no? Es bonito. Y lo mismo es con Dios, mi hermano. Él ya sabe lo que tú necesitas, pero le gusta le gusta a Él que tú te acerques a Él y le hagas conocer. ¿Sabes por qué? Porque le gusta hablar contigo. Le gusta hablar contigo. De verdad, mi hermano, si aún no sabes cómo orar, si aún no sabes cómo pedir, te invitamos a que te vengas todos los sábados a las 6 de la tarde y que aprendas. Te voy a decir por qué. Cuando yo empecé en Palabra de Fe, me quitaron, ¿cómo te digo? Yo estaba acostumbrada durante muchos años a orar de una manera, a quejarme, llegaba delante de la presencia de Dios, a quejarme, a decirle, Señor, te pido por esto y te pido por aquello y te pido por esto y te pido y te pido y te pido y te pido. Cuando yo llego a Palabra de Fe y me dicen que ya no tengo que pedir de esa manera, en ese momento yo dije, bueno, ¿y ahora cómo voy a orar? O sea, mi esquema de oración me la tumbaron y me la quitaron. Entonces, para mí en ese momento sí fue ¿y ahora cómo voy a pedir? ¿O cómo se ora? Pero hubo quien me enseñó. Entonces yo te estoy invitando para que vengas y aprendas cómo orar. Que vengas y aprendas cómo debes de pedir. Porque sí podemos pedir, pero ahora no te vas a agarrar como metralleta como yo me agarraba. Te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pides y como tienes un Dios bueno, tú le pides una sola vez y ya lo único que te vas a hacer es darle gracias. Pero aún para darle gracias tienes que aprender a hacerlo. Por eso te invitamos todos los sábados a partir de las 6 de la tarde que vengas y aprendas a orar. Entonces, bueno, regrésate ahí a Filipenses 4:6. Dice, por nada estés afanoso. Vamos a verlo en la traducción del lenguaje actual. Yo traigo esa traducción. Dice, no se preocupen por nada. Date cuenta de eso, no te preocupes por nada. Más bien, o en lugar de, ora, pídele a Dios todo lo que necesitan y luego te dice, y sean agradecidos. ¿Qué quiere decir esto? Tú te vas a acercar a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Necesito tal cosa. Y una vez que tú le pidas eso, no tienes que pasar 20 minutos pidiéndole lo mismo o repitiendo lo mismo. Señor, ¿sabes qué? Necesito esto. Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que tú eres mi proveedor. Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que tú me suples todo lo que necesito. Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que tú cuidas de mí. Y prácticamente lo que estás haciendo, mi hermano, es recordarle todo lo que está escrito en su palabra. Y no porque se le olvide, no porque él tenga mala memoria, sino le gusta que tú le recuerdes lo que está escrito en su palabra. Te voy a decir lo que yo hacía cuando estaba soltera todavía. Mi papá me prometía que me iba a dejar ir a cierto lado. Cuando le pedía permiso, pues. Él me decía, sí, ve a tal lado. Yo le pedía con tiempo permiso. Y ya cuando se iba acercando el tiempo, si yo tanteaba que yo lo veía que no me iba a dejar ir, yo le recordaba, ¿te acuerdas que tú me dijiste que me ibas a dejar ir?
Y ya como, no, sí, ¿te acuerdas que tú me dijiste? ¿Qué estaba haciendo yo? Citándole su palabra, citándole lo que él me había dicho, y no le quedaba otra más que dejarme ir. Así que, de la misma manera, mi hermano, tú tienes que ir a Dios y recordarle lo que está escrito. Gracias a Dios que Él es bueno. Él es bueno y Él no se va a hacer el desentendido. A Él le complace el darte todo. ¿Sabes por qué? Si no te negó a Jesús, no te negó al Espíritu Santo, ¿tú crees que te va a negar? Te va a negar el alimento, te va a negar la provisión. No lo va a hacer, porque Él es bueno. Muy bien, entonces vemos que no nos debemos preocuparnos por nada. Y luego fíjate, a ver, vámonos a la Reina Valera. Vete al 7, dice, y la paz de Dios, date cuenta, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí entendiste esto? Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuándo va a llenar tu corazón esta paz, mi hermano? Cuando tú vayas a Dios y le digas lo que necesitas. Cuando tú vayas a Dios y le hagas saber lo que te está haciendo falta. Cuando tú comiences a darle gracias a Dios por la provisión. No te vas a acercar a darle gracias porque te faltan las cosas. Le vas a agradecer porque Él ya te suplió a través de Jesús. Ese es el motivo para darle gracias. Pero lo que yo quiero que notes aquí, en el 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Te voy a dar un ejemplo. Cuando mi mamá murió hace 14 años, que te falte un familiar, y más tu mamá, es de los eventos más fuertes que al menos que yo he experimentado. Curiosamente, yo te había hablado esto en semanas anteriores. Siempre que va a haber un evento, y yo lo he venido viendo, siempre que va a haber algo, un evento, el Señor me viene preparando con tiempo. El Señor me empieza a enseñar, y en esta ocasión hace 14 años no fue la excepción. Yo no lo entendía, y no es porque mi señor se fuera a llevar a mi mamá. Ella decidió irse. Pero Él me venía preparando acerca de cómo afrontar una pérdida. Y a mí siempre me ha gustado leer, por diferentes medios, Él me comenzó a enseñar cómo enfrentar una pérdida y cómo encontrar ese consuelo en Él. Entonces, cuando ella fallece, no es una sorpresa para mí. Y yo estaba preparada para eso. Cuando estábamos en el funeral, llegaban mis familiares, mis primos, mis tíos, y pues yo estaba tranquila dentro de lo que yo ya conocía de la palabra, obviamente, pero yo estaba tranquila. O sea, para haber perdido a un ser tan cercano, estaba de lo más tranquila y yo no me había dado cuenta hasta que una persona se acercó y me dijo, ¿estás bien? Sí. Dice, ¿de verdad? Luego, sí, estoy bien. Y me dice, nunca había visto tanta paz en una persona al perder a un familiar, al perder a un padre. Le digo, pues no, ella decidió irse. Yo en ese momento fue lo que le respondí. Ella decidió irse y yo sé que está bien. Y fue todo. Entonces, y esta persona me citó esto, dice, es verdad lo que dice la palabra. Dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, yo no puedo entender cómo puedes estar tan tranquila en esta situación. Le digo, yo tampoco lo puedo entender en este momento, pero estoy tranquila. Ese es un ejemplo, mi hermano. A lo mejor en este momento, y yo sé que tú destruyes las obras de Satanás y ninguna persona cercana a ti va a fallecer, pero tú estás atravesando por otras situaciones y estás peleando otras batallas en las que necesitas la paz manifiesta. Tú estás atravesando por situaciones en las que necesitas que la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifieste. ¿Cuáles son? Solamente Dios y tú lo saben. Porque muchas veces ni siquiera a nuestra pareja le expresamos todas las situaciones que traemos. Pero Dios sí lo sabe. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano, está a tu alcance. Y en el versículo 6 te dice cómo puedes adquirirlo.
dice que por medio de la oración y de la acción de gracias. Cuando tú vienes, mi hermano, cuando tú empiezas, cuando alabamos a Dios en grupo, mi hermano, no creas que es nada más el que queremos que mucha gente que nos escuchen cantar en bola. No es eso, mi hermano. Hay una unción corporal y hay una razón de hacerlo. No sé cuántos sabían que el cantar libera, no te distraigas, mi hermano, no te distraigas. El cantar, mi hermano, libera en tu cuerpo ciertas sustancias que aún te ayudan para sanar tu cuerpo. Se llaman endorfinas y oxitocinas. Cuando tú te ríes, mi hermano, tú liberas estas sustancias. Cuando tú cantas, tu cuerpo libera estas sustancias. Y estas sustancias son las responsables de traer bienestar a tu cuerpo, de traer alivio a tu cuerpo, aún de eliminar el cansancio cuando tú cantas. Y cuando cantamos en grupo, y esto científicamente comprobado, mi hermano, cuando cantas en grupo, estas sustancias que se comienzan a segregar te ayudan incluso para socializar. Para eso te ayudan estas sustancias. Fíjate la sabiduría de Dios. O sea, Dios te creó de una forma tan perfecta, mi hermano, que aún creó tu cuerpo para que Él mismo se restaurara. Así es tu Dios, así es tu Señor. Muy bien, vamos a Mateo 14:22, perdón. No lo vamos a leer todo, solamente quiero que sepas dónde se encuentra esta historia. Es la mayoría ya lo conocemos. Ya hemos escuchado hablar acerca de Pedro caminando sobre el agua, ¿verdad que sí? Ya lo hemos escuchado. Bueno, a partir del 22 hasta el versículo que es 33, sí, hasta el versículo 33 vemos que Jesús estaba enseñando en una aldea. Entonces, acabó de enseñar y mandó a los discípulos que se adelantaran y los mandó en la barca. Tenían que cruzar el mar y llegar al otro extremo. Entonces Jesús les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a quedar aquí, voy a despedir a la gente y al rato los alcanzo. Pero en ese rato los alcanzo, cayó la noche y empezó el mar, algo así como en el cielo, empezó a llover y dice que el viento azotaba la barca y pues ya te imaginas. Resulta de que venía Jesús, de repente ven a alguien más bien, caminando sobre el agua y empiezan a asustarse todos los discípulos, las personas que estaban en la barca, y pensaban que era un fantasma, otros pues ahí empezaron a escandalizar. El caso es de que Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro les dice, ¿sabes qué, maestro? Si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y la respuesta de Jesús fue, bueno, ven. Entonces Pedro baja de la barca, ¿y qué crees que pasó? ¿Qué? Caminó. ¿Cuántas veces has caminado sobre el agua? Bueno, yo también. Pero ¿cuántas veces has caminado sobre el agua? Cuando has ido al mar, cuando has ido a Chimulco, cuando has ido a agua caliente, ¿no, verdad? No. Imagínate esta escena. Pedro baja de la barca y comienza a caminar hacia Jesús. ¿Pero qué crees que hizo Pedro? Comenzó a ver alrededor, comenzó a ver la situación, comenzó a ver las circunstancias. ¿Y qué crees lo que pasó? Comenzó a hundirse. Aquí, mi hermano, vamos al 30. Ahí en el 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. Se afanó, se preocupó, se estresó y luego dice, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Siempre, mi hermano, que estés en una situación, cualquiera que sea, mi hermano, ten la seguridad que tú puedes ir a la palabra, tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, sea cual sea la situación. Y no debes minimizar ninguna circunstancia, no debes minimizar ninguna situación. Mi hermano, sea cual sea, tú puedes acercarte confiadamente a Dios. Tenemos un Dios tan bueno, mi hermano, que no está enojado contigo.
Hay gente que piensa que Dios está enojado con ellos. Dios te ama tanto, mi hermano, y le complace que te acerques. Le complace, no importa lo que haya pasado, mi hermano, se complace en que tú te acerques. Imagínate donde Jesús haya rechazado a Pedro. No, pues ahí queda Pedro. No lo rechazó, no le dijo, ay, hombre de poca fe, y le pateó la cabeza. O sea, no, no hizo eso. Sí, bueno, estaba hacia nivel. No hizo eso. ¿Qué hizo? Sí, ya sé. No te rías, pastor, porque me haces reír. No hizo eso. No hizo eso. Qué bueno, se liberaron esas endorfinas en ti ahorita. No hizo eso, mi hermano. ¿Sabes qué hizo? Extendió la mano y lo sacó del problema. Lo sacó lo mismo es contigo, mi hermano. No importa cuál sea la situación. No importa cuál sea la circunstancia. Dios es tan bueno y no te va a patear. No te va a patear, mi hermano. Muy bien. Ah, gloria a Dios. Vete a Lucas capítulo 10, versículo 30. Qué bueno que te ríes, mi hermano. Que dice, ya se me había olvidado, ¿verdad? Ya lo estaba superando. Muy bien. 10:30. ¿Ya estás ahí? Muy bien, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén. Ah, caray, creo que no era. Ay, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Ay, perdón, era el 38, ahí mismo en el capítulo 10. Sí, ya decía yo. 10:38. 10:38, muy bien, dice, aconteció que yendo de camino entró ¿en dónde? En una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Te acuerdas que te estaba enseñando acerca de María, verdad? Que María se sentó a los pies de Jesús. El 40 dice, pero Marta, ¿qué hacía Marta? Se preocupaba, se afanaba, date cuenta, y preocupaba, con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41, date cuenta la respuesta de Jesús. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y la 42 es la que más me llenó, date cuenta, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero leerte ese versículo 42. Ay, Dios. Ese versículo 42 en otra traducción. Date cuenta, dice el 10:41. Bueno, es el 42, dice, pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. Y María lo ha elegido y no se lo van a quitar. ¿Te acuerdas lo que te decía en Mateo 6:33? Que lo más importante es que le reconozcas como Señor. Y date cuenta lo que Jesús le está diciendo a Marta en el 41 y en el 42, dice que hay algo más importante. ¿Qué es eso más importante? Vemos la actitud de María, que era que estaba a los pies y estaba ¿qué? Oyendo. A ver, vamos. Déjame pongo en la otra traducción. En el 39, date cuenta que era lo que María había escogido, que era lo que estaba haciendo tan importante María. Dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía. ¿Te acuerdas que la fe viene por él? Oír y oír y oír. Date cuenta de esto, mi hermano. Si María vivía
una vida como la que ahorita te voy a llevar para comprobártelo. Si María vivía de la prostitución y ella en esta ocasión se sentó a escuchar de Jesús, la palabra de Jesús, empezó a renovar su mentalidad. Empezó a renovar su mentalidad al punto, mi hermana, que lo llevó a derramar lo más costoso que ella tenía a los pies de Jesús. Lo más costoso que en ese momento ella podía ofrecerle a Jesús. Ella se lo ofreció. ¿Por qué? Porque vino una renovación de su mentalidad. Cambió el estilo de vida que llevaba. En este punto, mi hermana, dice Jesús que al que mucho se le perdona, mucho ama. Vete a Lucas 7:37. Lucas 7:37. En este 7:37, si lo quieres anotar, no lo vamos a leer todo, pero es cuando esta mujer derrama este frasco de perfume a los pies de Jesús, pero quiero leerte. Mira, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. 41. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, o has contestado. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas. Y bueno, ahí empieza a decir hasta el 47, pero vamos a leer el 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Te das cuenta de esto, mi hermano? A nosotros, a cada uno de nosotros, se nos ha perdonado mucho. Se nos ha perdonado mucho y nosotros le adoramos por gratitud. Y date cuenta la gratitud de esta mujer al no ser rechazada por Jesús. ¿Sabes lo que le hacían a las mujeres de aquel entonces, que tenían ese estilo de vida? Las mataban apedreadas. Apedreadas, perdón. Las mataban con piedras. Sí, es que sí, más fácil, las mataban con piedras. Las mataban de esta manera, mi hermana. Entonces date cuenta de una cosa. Jesús en ningún momento la rechazó. Te puedes poner en los zapatos de esta mujer un momento y darte cuenta con qué amor derramó lo más costoso que ella tenía. María sabía quién era Jesús. María sabía quién era Él. Y derramó su adoración, lo más costoso que tenía, con toda la gratitud, porque Él no le rechazó. Él no le echó fuera, Él no le dijo, no, tú eres pecadora. No la rechazó. Entonces date cuenta la gratitud de María. Y nosotros tenemos que imitar la fe de María. ¿Cómo es esto? Ella estaba a los pies de Jesús y escuchaba su palabra, renovaba su mente, le daba adoración, le rendía adoración y no le importaba lo que la gente de alrededor hablaba de ella. Porque si tú lees la historia, te lo dejo de tarea, si tú lees la historia completa, tú te vas a dar cuenta que los religiosos de ese tiempo la señalaban. ¿Por qué? Porque uno de los religiosos o de los hombres importantes de ese tiempo invitó a Jesús a comer a su casa. Estaban en la comida y la mujer se acercó a él. A ellas no les tenían permitido acercarse de esta manera como ella lo hizo y Jesús se lo permitió. Y ella empezó a lavar sus pies, le adoró, le limpió sus pies, se los ungió, le ungió desde su cabeza. Imagínate, para que de la cabeza hasta los pies
llegase ese ungüento, ese perfume, ese aceite, significa que lo vertió todo. ¿Puedes ver esa escena? ¿Puedes ver esa escena? Entonces, en este caso, mi hermana, tenemos que imitar la fe de María. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Muy bien. Vete a Juan 11:22 ya para terminar. Cuando yo te digo, mi hermana, que no quiero ofender a nadie, no me estoy disculpando, ¿eh? No te vayas a Juan, al versículo que te dije. Ya vamos a cerrar. Cuando yo te digo, mi hermano, no quiero ofender a nadie, no me estoy disculpando por lo que voy a decir. Porque lo que yo te voy a decir, mi hermano, a lo mejor te va a hacer enojar, pero te va a hacer libre. Hay una frase que, bueno, es bíblico, que dice, la verdad te hará libre, la verdad conocida. Pero hay otra frase que leí la otra vez que dice, la verdad te hará libre, pero primero te va a hacer enojar. Y yo te dije al principio de esta serie, o te acomodas o te incomodas. Y todo lo que yo te digo, mi hermano, no es para ofenderte, y no me estoy disculpando por lo que te voy a decir. Te lo digo porque te amo. Te conviene, mi hermano, estar aquí. Te conviene escuchar la palabra. Y no lo digo, mi hermano, para ofenderte, y no digo esto para disculparme. Te amo. Te amo, mi hermano, mi hermana, mis hermanos que me están escuchando. Y yo te invito para que vayas ahora sí, vete a Hebreos 10:25. Yo sé que varios ya conocen esta cita. Yo estoy consciente, mi hermano, que Dios te ama más que yo. Definitivamente. Y a lo mejor si yo te lo digo te vas a ofender. Entonces que mejor te lo diga el Señor. Sí, a lo mejor con Él no te enojas. Y no hablo necesariamente de los que están aquí, sino de los que me están escuchando, me van a escuchar de manera diferida. Dice, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué, mi hermano? Y no te lo dije yo, te lo dijo el Señor. ¿Por qué, mi hermano? ¿Sabes por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, anda buscando la oportunidad para dañarte. Pero cuando tú vienes y escuchas la palabra, cuando tú dedicas tu tiempo a escuchar la palabra entre semana, mi hermano, tú estás cerrando esas puertas. Tú estás, imagínate esta escena. Estás adentro de que se le llaman potreros, donde están que hay rejas o hay vallas. Tú estás en medio de una valla circular. Y hay animales feroces afuera. Date cuenta y visualiza esto. Estás en medio de ese potrero, no sé cómo decirle. No. De como lo que hacen para que los caballos corran. Sí se le llaman potreros, ¿no? Algo así. Un ruedo. ¿Quién dijo ruedo? Sí. Una especie de ruedo. Pero esos ruedos, valga la redundancia, tienen protecciones, ¿cierto? Y sin esas protecciones el animal va a salir. Y la persona que está adentro, si se está cuidando de que no entren, y eso está abierto, van a pasar los depredadores. Lo mismo es, mi hermano, la palabra dice que el que mucho abre el vallado, le morderá la serpiente. Te conviene, mi hermano, que me estás escuchando a través de YouTube, a través de Facebook, te conviene el no dejar de congregarte. Y yo sé que no soy el único pastor que te lo dice. Todos los pastores oramos por nuestros congregantes, porque les amamos, porque nos interesa que sean de larga vida, que estén en salud, queremos saber cómo están. Cualquier necesidad, mi hermano, tanto el pastor como yo estamos para servirte. Y si no tienes nuestro teléfono, acércate con nosotros. Tenemos ahí una cita pendiente con una personita y hemos estado orando por ella. Y en el momento en el que el Señor nos guíe, nos vamos a reunir. Porque la paz de Dios, mi hermana, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te tiene que dar la salida
la palabra específica. Y sabes que me estoy refiriendo a ti. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando contigo en un área específica y tú tienes que buscar la sabiduría. Tú tienes que buscar la inteligencia en ese asunto específico. Y puede haber muchos consejeros, mi hermana, pero el mayor consejero es la palabra y es el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, te agradezco por haber escuchado esta enseñanza y te agradezco porque es una bendición para mí el poder darte la palabra. Te invito para que nos sigas escuchando a través de www.radiomanantialdevida.org en nuestro programa radial Creciendo en Fe de lunes a viernes a la 1 de la tarde y lunes y miércoles a las 8 de la noche, hora de México. Síguenos a través de nuestras redes sociales, comunícate con nosotros. Jesús es el Señor y yo te invito en esta noche a hacer una oración para que entregues tu vida al Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar. Es una oración muy sencilla, muy práctica y te invito para que el día de hoy, en esta noche, la hagas conmigo. Es, Señor Jesús, yo te invito para que vengas a mi vida. Yo te declaro como el Señor de mi vida, como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz, que entregaste tu vida, que bajaste al infierno a sufrir por mí 3 días y 3 noches y que resucitaste con poder y estás sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu venga a vivir en mí y te agradezco. En el nombre de Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de todos nuestros amigos de YouTube, de Facebook, y Jesús es el Señor.